Encontré a mi esposo vendiendo mis artículos personales en línea para pagar sus apuestas, y cuando lo confronté, él me culpó de tener demasiadas cosas. Jamás pensé que mi esposo sería capaz de traicionarme de una forma tan baja y ruin, y mucho menos que tendría la desfachatez de justificarse como si fuera yo la culpable de todo. Podría decir que la primera señal clara apareció una tarde cualquiera, mientras buscaba una chaqueta de cuero negra que había guardado desde hacía años en la parte superior del armario. Era una prenda especial, no por su valor monetario, aunque no era barata precisamente, sino porque me la había regalado mi hermana antes de mudarse a otro país. No era algo que usara a menudo, pero siempre la conservé con cariño. Aquel día, cuando abrí la caja donde solía tenerla envuelta en papel de seda, no encontré más que un espacio vacío, como si jamás hubiese estado ahí. Al principio pensé que quizás la había dejado en la tintorería o la había prestado sin darme cuenta, pero después de revisar cada rincón de la casa y no hallarla, una molestia sorda comenzó a instalarse en mi pecho. Esa no fue la única desaparición. A los pocos días, mientras me arreglaba para una cena con unas amigas, noté que uno de mis pares de aretes de oro blanco también había desaparecido. Se trataba de un regalo de aniversario que él mismo me había dado 5 años atrás, unos aretes con una piedra azul que hacían juego con un anillo que sí seguía en su lugar. A medida que empezaba a notar más faltantes, una cartera de diseñador que había comprado en un viaje a Madrid, un perfume de colección que jamás abrí porque me lo obsequió mi madre el día que me gradué del posgrado, una caja de libros autografiados por mi autora favorita. La incomodidad se convirtió en sospecha y luego en una certeza punzante. Alguien estaba tomando mis cosas sin mi permiso. No se trataba de un descuido ni de una confusión. Lo que terminó de abrirme los ojos fue una tarde de domingo, cuando él dejó su portátil abierto en el comedor mientras se duchaba. No soy de invadir la privacidad de nadie, mucho menos de mi pareja, pero la pantalla mostraba una pestaña abierta en una conocida plataforma de ventas de segunda mano. Y entre los artículos publicados reconocí de inmediato una de mis bufandas de seda con bordado italiano, esa que había usado apenas un par de veces y que tenía guardada entre los pañuelos más delicados. El título decía algo como bufanda de diseñador, excelente estado, y lo más perturbador no era la publicación en sí, sino que la foto estaba tomada sobre nuestra propia cama, con mi cabecera de terciopelo verde claramente visible en el fondo. Sentí que algo se quebró en mí en ese momento. No reaccioné de inmediato. Cerré la laptop con cuidado, subí a la habitación, me encerré en el baño y me senté en la tapa del inodoro a procesar lo que acababa de ver. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé en todas las veces que había notado algo fuera de lugar y me había convencido de que simplemente era mi imaginación. Pensé en las noches en que él llegaba más tarde de lo habitual, diciendo que se había quedado con amigos viendo un partido o que había pasado por el bar a despejarse. Pero sobre todo, pensé en cómo había cambiado su actitud en los últimos meses, más irritable, más evasivo, con constantes "no sé dónde dejaste eso" cuando yo mencionaba alguna de las cosas desaparecidas. Esa misma noche, cuando finalmente lo confronté, él ni siquiera intentó negarlo. Lo miré directamente a los ojos y le pregunté si había estado vendiendo mis cosas. Su respuesta me dejó helada. Con tono despectivo, y sin ni siquiera alzar la voz, me dijo que tenía demasiadas cosas acumuladas, que ocupaban espacio, que ni siquiera las usaba y que era absurdo seguir guardando trastos viejos por nostalgia. Luego añadió, como si eso justificara algo, que necesitaba el dinero para resolver unas cosas y que prefería vender algo que no servía para nada en vez de pedir un préstamo o endeudarse más. Me dijo que exageraba, que no entendía por qué hacía tanto escándalo por unas cositas de lujo que apenas usaba. Y al ver que yo no decía nada, se atrevió a soltar una carcajada irónica y sentenció que al menos así esas porquerías servían para algo útil. No le respondí. No grité. No lloré. Me limité a observarlo en silencio, como si estuviera viendo a un extraño. Porque eso era lo que se había vuelto para mí, un completo desconocido. Alguien que podía invadir mi intimidad, robarme, mentirme en la cara y encima culparme de su bajeza, escudándose en una absurda lógica de limpieza y utilidad. En ese instante supe que no podía seguir compartiendo techo con él, pero también entendí que no bastaba con marcharme. No después de todo lo que había hecho. No después de haber cruzado una línea tan personal y cruel. Su traición no se quedaría sin consecuencias.
No lo enfrentaría con gritos ni con lágrimas. Lo haría a mi manera, en silencio, con estrategia, sin avisos. Porque si él pensaba que podía usar mis pertenencias como moneda para sus juegos patéticos de apuestas, entonces yo iba a convertir su propia vida en una ruina mucho más costosa que cualquier bufanda o par de aretes. Y así comenzó todo. Mi plan. Mi salida. Mi venganza. Porque lo que él vendió no fue solo ropa o recuerdos, fue mi confianza. Y eso, iba a costarle mucho más caro de lo que él podía imaginar. Actualización 1. Durante las 2 semanas siguientes a aquella noche en que lo confronté, decidí guardar silencio. Fue una elección consciente, fría y absolutamente premeditada. Mientras él caminaba por la casa creyendo que el conflicto había quedado atrás, que su ridícula justificación había sido suficiente para aplacar mis sospechas o que yo simplemente había optado por hacerme la ciega ante su descaro, yo me dedicaba meticulosamente a recolectar pruebas, a investigar, a rastrear y, sobre todo, a planear. Cada vez que él salía de casa, cada vez que se encerraba en su estudio con sus audífonos puestos viendo partidos o absorto en su pantalla con números y estadísticas, yo aprovechaba cada segundo para escarbar en cada rincón virtual por donde él se movía. Lo primero que hice fue acceder nuevamente a la plataforma de ventas que había dejado abierta aquel día. Ya no cometía el mismo error de dejar su sesión activa en el portátil, así que comencé a estudiar sus patrones. Creó un usuario falso, uno de esos alias anodinos con nombres genéricos y sin foto de perfil, pero su torpeza fue no cambiar el correo con el que se registró. Al escribir su dirección de correo en la barra de búsqueda del navegador, el sitio me redirigió a su perfil de vendedor, y lo que vi me provocó una rabia tan visceral que sentí un temblor en las manos. Había listado más de 20 objetos. No uno, no dos, 20. 20 fragmentos de mi vida, recuerdos, detalles, objetos que me pertenecían en lo íntimo, puestos ahí como mercancía barata, con descripciones genéricas escritas con evidente desdén. Lo más doloroso fue reconocer entre esas publicaciones una pequeña caja de música que había pertenecido a mi abuela. No tenía ningún valor comercial aparente, era una caja antigua, de madera desgastada, que al abrirla reproducía una melodía dulce y algo desafinada. Dentro había guardado durante años un broche que ella me había regalado la noche que murió. Era uno de los pocos objetos que me vinculaban emocionalmente a mi infancia, a esa época en la que la calidez de una familia todavía significaba algo. Verla en venta, descrita como adorno vintage en buen estado, me provocó un nudo en la garganta y una determinación que nunca antes había sentido. Una por una, fui copiando las publicaciones, descargando las imágenes, guardando las descripciones en un archivo. Comencé a rastrear a los compradores, especialmente a aquellos que ya habían calificado la transacción. Algunos, afortunadamente, habían dejado comentarios positivos con sus nombres reales. Usé redes sociales, registros de envíos y otras plataformas de contacto para llegar a ellos. Me inventé excusas, que era un artículo vendido por error, que había sido un regalo muy importante, que estaba dispuesta a pagar el doble o incluso el triple con tal de recuperarlo. No todos accedieron, pero sí una buena parte. Así recuperé mi bolso de Madrid, uno de mis perfumes, y un libro firmado por una autora que ya no vivía. Lo que más me sorprendió fue que la mayoría de ellos, al escuchar la historia, expresaron una mezcla de incomodidad y pena ajena. Algunos incluso me dijeron cosas como no sabía que era algo tan personal o me parece horrible que alguien venda cosas que no le pertenecen. No les mentí. Les dije la verdad a medias. Que había sido mi esposo, que lo había hecho a espaldas mías, que no tenía su permiso ni mi consentimiento. No les pedí que se involucraran más de lo necesario, pero varios de ellos me dieron datos útiles, capturas de los chats, comprobantes de pago, direcciones a las que les había enviado los paquetes. Todo eso lo guardé. No solo me importaba recuperar lo mío. Necesitaba pruebas. Quería dejar constancia, papel sobre papel, archivo sobre archivo, que todo lo que él había hecho no solo era moralmente asqueroso, sino legalmente cuestionable. Mientras tanto, en casa, él continuaba comportándose con una mezcla de condescendencia y despreocupación. Algunas veces hacía comentarios pasivo-agresivos del tipo deberías agradecerme por ayudar a despejar espacio o es increíble cuántas cosas tenías acumuladas, ni tú sabías que tenías guardado.
Yo asentía en silencio, fingía distracción, lo dejaba hablar. Si él se sentía en control, si creía que ya me había sometido a su lógica retorcida, sería menos cuidadoso. Y eso me convenía. No necesitaba una disculpa. Necesitaba que se confiara, que se creyera impune, que pensara que yo no era capaz de hacer nada. Porque entonces, cuando todo se revirtiera, el golpe sería mucho más brutal. Aquel fin de semana hice algo simbólico, volví a colocar en su lugar todos los objetos recuperados. La caja de música volvió a la repisa de mi escritorio, el bolso al perchero, el libro a su estante, el perfume a mi tocador. Lo hice con una calma ritual, como si estuviera restaurando un altar profanado. Y al hacerlo, sentí algo dentro de mí alinearse. Ya no estaba actuando por dolor. Ya no era una reacción emocional. Era el inicio de una estrategia. Él creyó que me robaba recuerdos para saldar sus vicios, pero yo iba a arrebatarle su estabilidad, su rutina, su falsa tranquilidad. Iba a devolverle cada robo, cada mentira, cada desprecio, con interés. Y lo haría sin levantar la voz, sin dramatismos. Con la frialdad de quien ya no ama y solo observa, paciente, mientras el otro cava su propia tumba. Actualización 2. El silencio se volvió mi mejor disfraz. Me levantaba cada mañana a la misma hora, preparaba el café como siempre. Fingía revisar correos mientras en realidad pasaba las horas clasificando la evidencia que ya había empezado a acumular en carpetas digitales y físicas, bien etiquetadas, meticulosas, implacables. Me convertí en una sombra amable, una figura que respondía con sonrisas tibias a las preguntas huecas de mi esposo, que aceptaba sus comentarios vacíos sobre el clima, el tráfico o el partido que había perdido su equipo favorito la noche anterior. Y sin embargo, cada gesto mío estaba cargado de una rabia perfectamente contenida, una furia que no explotaba, sino que se destilaba lentamente, como el veneno más fino. No fue difícil notar que su comportamiento empezaba a flaquear. Si antes se esforzaba por ocultar sus movimientos, ahora había adoptado una postura arrogante. Como si realmente creyera que yo había perdonado todo y que su lógica de deshacerse del exceso había sido suficiente para absolverlo. Pasaba más horas de lo habitual frente a su portátil, murmuraba cifras en voz baja, se encerraba en su estudio con la puerta entreabierta y una bebida en la mano, a veces cerveza, otras veces whisky. Dependiendo de qué tan mal le hubieran salido las cosas ese día. Yo observaba, medía los patrones, tomaba notas mentales. Hasta que un jueves por la tarde, tras salir de la ducha, dejó su teléfono sobre la cama, desbloqueado y vibrando con insistencia. Durante años compartimos claves, accesos, dispositivos. Nunca hubo una necesidad real de invadir su privacidad porque, hasta donde yo sabía, no había motivos para desconfiar. Pero ahora, con cada paso que daba, descubría que había vivido en una ilusión cuidadosamente montada. Así que, cuando su celular quedó frente a mí con la pantalla encendida, vibrando con notificaciones de lo que claramente eran apuestas deportivas, no dudé en tomarlo. Lo hice con manos firmes, sin temblar, con la certeza de quien ya no siente culpa ni vacilación. Sabía que estaba cruzando un límite, pero también sabía que él lo había cruzado mucho antes. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Tenía instaladas no una, sino 5 aplicaciones distintas de apuestas, algunas con interfaces profesionales, otras más rudimentarias, todas conectadas a cuentas en línea y billeteras electrónicas. Había movimientos constantes, diarios, con montos que iban desde los pocos cientos hasta cifras superiores a los $5,000. Algunas veces ganaba, pero la mayoría eran pérdidas. Y lo que era más alarmante, muchas de las transacciones estaban asociadas a pagos en criptomonedas, una vía ideal para eludir rastreos, para ocultar dinero, para deslizarse por fuera del control bancario ordinario. Entre las aplicaciones encontré capturas de pantallas de apuestas pendientes, resultados, capturas de partidos, y lo que me pareció más aterrador, conversaciones con un hombre llamado El Chivo. Ese contacto estaba registrado sin apellido, sin foto, pero la conversación era escalofriantemente clara. Había mensajes amenazantes en los que le reclamaban pagos vencidos, intereses acumulados, y advertencias que pasaban de lo pasivo-agresivo a lo directamente violento. Uno de los últimos textos decía algo como: la próxima semana paso por tu casa, no me hagas ir 2 veces, y otro, aún más directo:
decía si no pagas, te cobro con lo que tengas a mano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no se trataba solo de una traición doméstica. Esto era un abismo. Él había hipotecado nuestra seguridad por un vicio que se le había salido de control. Y yo, en esa casa, dormía cada noche junto a un hombre que no solo era un ladrón de afectos y pertenencias, sino también un jugador desesperado al borde del colapso. Copié todo. Capturas de pantalla, historiales de mensajes, nombres de usuario, direcciones de billeteras electrónicas, correos asociados. Incluso grabé un pequeño video con mi celular mostrando cómo navegaba entre las aplicaciones y los chats. No pensaba denunciarlo aún, pero cada archivo que guardaba era una pieza más del engranaje que estaba armando. Necesitaba tiempo. Quería asegurarlo todo antes de mover la primera ficha en público. Y sobre todo, quería hacerlo caer desde lo más alto, cuando creyera que nada podía tocarlo. Por las noches, mientras él dormía profundamente tras una jornada de apuestas y alcohol, yo revisaba las grabaciones de la cámara que había instalado discretamente en el estudio. Una pequeña cámara en la estantería, oculta entre libros, que me mostraba sus expresiones frustradas, su desesperación al perder una apuesta, sus llamadas telefónicas mal disimuladas. Vi cómo apostaba lo que claramente no tenía, cómo prometía pagar lo que no podía, cómo maldecía al aire cuando el equipo que había elegido fallaba en el último minuto. Era un espectáculo patético. Un hombre que se derrumbaba a pedazos sin saberlo, mientras yo observaba desde las sombras, paciente, como una espectadora silenciosa que ya no sentía amor, ni empatía, ni temor. Pude haberlo enfrentado nuevamente, mostrarle todo lo que sabía, tirarle el teléfono en la cara y gritarle cada una de sus mentiras. Pero no. No iba a regalarle el alivio del drama. No iba a entregarle mi rabia en forma de escándalo. Mi venganza no sería una explosión, sería una asfixia lenta. Y esa noche, al mirarlo dormir boca abajo, roncando levemente, con su teléfono aún vibrando en la mesa de noche, supe que ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío. Ahora se trataba de devolverle cada puñalada que me había enterrado, multiplicada. Porque si él creía que podía destruirme y seguir como si nada, iba a descubrir que lo que realmente había apostado era su propia ruina. Y esta vez, no tendría cómo pagarla. Actualización 3. La calma con la que se desarrollaban los días en esa casa era artificial, una burbuja tensa sostenida por mi habilidad para fingir, por mi capacidad de desplazar mi verdadero rostro tras una máscara de rutina. Me convertí en una presencia predecible, meticulosa, casi invisible. El café en la mañana, las toallas limpias dobladas como siempre, la música suave en las tardes, la mesa servida sin reclamos. Todo lo que hice durante ese mes fue cuidadosamente coreografiado para no levantar sospechas, para que él creyera que había ganado. Que yo había aceptado con resignación sus argumentos miserables sobre mis cosas inútiles y su necesidad de hacer espacio. Nada más lejos de la verdad. Mientras él hablaba de partidos de fútbol, de nuevos pronósticos, de lo cerca que estuvo de ganar un premio que, según él, habría solucionado todo. Yo planificaba mi retirada con la misma frialdad con la que se organiza una evacuación secreta antes de un derrumbe. Y no era una metáfora. Vivíamos en un edificio antiguo que había sido remodelado, uno de esos lugares con encanto arquitectónico pero cimientos desgastados, y cada vez que lo veía absorto frente a su computadora, apostando lo que no tenía. Juraba que la imagen que tenía ante mí era la de un hombre que vivía sobre una estructura a punto de venirse abajo. Yo, en cambio, ya estaba afuera, respirando el aire fresco de la libertad sin que él lo supiera. Lo primero que hice fue asegurar lo esencial. Abrí una cuenta bancaria en una entidad completamente distinta a la que compartíamos. Usé mi segundo apellido, actualicé mi dirección a la de una vieja amiga que vivía a 2 ciudades de distancia y que me juró confidencialidad absoluta. Saqué poco a poco dinero de nuestra cuenta conjunta, no de forma abrupta, eso lo habría alertado, sino como quien paga gastos domésticos, servicios, pequeños arreglos de la casa. A cada retiro le seguía una transferencia a mi nueva cuenta, donde nadie más que yo tenía acceso. También aseguré de cambiar las contraseñas de mis propios dispositivos, desvincular mi teléfono de su computadora y eliminar cualquier rastro de conexión entre mis datos y los suyos. Luego alquilé una unidad de almacenamiento. No estaba lejos de casa,
pero lo suficientemente escondida como para que él jamás la encontrara por casualidad. Comencé a llevarme mis cosas más importantes en pequeños viajes disimulados. La primera vez fue con una maleta de viaje. Le dije que iba a visitar a mi madre por el día y aproveché para llenar el baúl con libros, documentos, fotografías, recuerdos. Una caja con piezas de porcelana heredadas de mi tía abuela. Las siguientes visitas las hice con mochilas, cajas discretas, incluso bolsas de supermercado. Todo lo valioso fue desapareciendo lentamente de esa casa, como si el alma de mi vida fuera saliendo en silencio, dejando atrás solo una carcasa vacía. No me detuve ahí. Instalé una segunda cámara, esta vez en la entrada, para tener registro de cualquier visita, especialmente si ese tal chivo decidía pasar a cobrar. También instalé un rastreador en su carro, conectado a una aplicación en mi celular. No porque me interesara dónde iba, ya sabía que se la pasaba en casas de apuestas clandestinas y bares deportivos, sino porque quería tener una idea clara de sus movimientos cuando yo ejecutara la última parte de mi plan. No podía dejar cabos sueltos. No podía permitirme errores. Ya no solo me preparaba para irme, me preparaba para hacer de su vida un campo minado donde cada paso en falso lo acercara más a la ruina. Lo más doloroso fue la última noche que dormí en esa casa sabiendo que era la última vez. Él roncaba, ajeno, con la boca entreabierta y una pierna fuera de las cobijas. A mi lado, la habitación estaba vacía de mí, el tocador sin perfumes, la mesa de noche sin mis libros, el closet con apenas un par de vestidos que había dejado para no levantar sospechas. Me senté en el borde de la cama y lo observé unos minutos. No por amor, porque eso ya no existía. Lo hice para recordar con precisión la imagen de su rostro sereno antes de que su mundo comenzara a desplomarse. Quería guardar ese recuerdo como un trofeo, el de un hombre que dormía en paz sin imaginarse que al día siguiente todo habría cambiado. Al amanecer, preparé el desayuno como siempre. Pan, mantequilla, huevos revueltos con cebolla y café con leche. Se despidió con un beso rápido en la mejilla y un comentario sobre una racha buena que estaba por venir. Yo asentí, le deseé suerte y vi cómo se alejaba por el pasillo sin girar la cabeza. Tan confiado. Tan seguro de sí mismo. Tan ciego. En cuanto cerró la puerta, tomé la última caja que quedaba en la habitación, la que contenía las actas de nacimiento, los documentos del apartamento que estaban a mi nombre, las copias de las transacciones ilegales que él había hecho con nuestras cuentas, los extractos bancarios, los respaldos digitales de todo lo que había grabado. Llamé un taxi, cargué la caja y no miré atrás. No tenía por qué hacerlo. Ya no había nada ahí que me perteneciera. Desde la distancia, lo vi una última vez esa misma tarde. Observé cómo llegaba a casa, cómo revisaba con desconcierto los espacios vacíos, cómo buscaba mis cosas y no encontraba nada. No hubo gritos. No hubo mensajes. No me llamó. Quizá pensó que era una rabieta. Quizá creyó que me había ido por unos días. No importaba. Lo que no sabía era que ya estaba todo en marcha, los papeles con el abogado, las denuncias preparadas, el rastreo de sus cuentas listo para entregarse a la entidad financiera que muy pronto se pondría en contacto con él. Su caída había comenzado y ni siquiera lo sabía. Y así, en silencio, abandoné no solo una casa, sino un naufragio. Me llevé lo que era mío y dejé atrás el desastre que él mismo había construido con cada apuesta, con cada mentira, con cada venta miserable de mi vida. La diferencia era que yo tenía un plan. Él, solo tenía deudas, y una tormenta que ni en sus peores apuestas habría podido anticipar. Actualización 4. Durante las primeras semanas después de haberme ido, mantuve un perfil bajo, no por temor, sino por estrategia. Sabía que para que mi venganza tuviera el efecto que deseaba, debía permitirle a él creer que la tormenta había pasado, que mi partida era temporal, que tal vez necesitaba espacio o que estaba dándole la espalda a la relación por inmadurez emocional. Lo dejé vivir en esa ilusión. No respondí a sus mensajes esporádicos, no atendí sus llamadas. No caí en sus intentos mediocres por hacerme sentir culpable con frases como no entiendo por qué tanto drama o ya era hora de que aprendieras a soltar esas porquerías viejas. Guardé silencio.
Pero cada día de ese silencio estaba dedicado meticulosamente a afinar la maquinaria legal que se vendría sobre él con todo el peso de su propia miseria. Mi abogado, una mujer aguda, metódica, y con una paciencia de hierro que parecía construida especialmente para casos como el mío. Me ayudó a estructurar la demanda con una solidez que no dejaba espacio para contradicciones. No nos limitamos a una separación convencional. Iniciamos un proceso por apropiación indebida, fraude doméstico y abuso financiero dentro del matrimonio, respaldado por todas las pruebas que durante meses había recolectado. No era una demanda por despecho. Era un documento articulado, cargado de evidencia, con fechas, montos, transferencias, imágenes, testimonios de compradores, capturas de pantalla y grabaciones de voz. Cada fragmento de su comportamiento autodestructivo convertido en arma legal. Con la documentación lista, solicitamos una medida cautelar para congelar los fondos de la cuenta conjunta, donde aún quedaba algo de dinero que él probablemente había estado reservando para futuras apuestas. El juez accedió sin demasiada resistencia, dado el historial que presentamos. La orden fue emitida en menos de una semana, y él la recibió de la peor forma. Intentando hacer un retiro para pagar una deuda con una de sus plataformas clandestinas y encontrándose con que la cuenta estaba bloqueada por orden judicial. No hubo advertencia. No hubo carta previa. Solo el frío silencio del sistema financiero cuando le negaron el acceso a lo poco que le quedaba. Fue ahí cuando comprendió que yo no había desaparecido. Estaba más presente que nunca, pero desde un lugar desde el cual él no podía tocarme. Las consecuencias se multiplicaron. Apenas una semana después de que su cuenta fuera congelada, su nombre comenzó a sonar dentro del departamento de cumplimiento interno de la empresa donde trabajaba. Yo no había dejado nada al azar. Antes de iniciar la demanda, me aseguré de recopilar pruebas de cómo él utilizaba su correo corporativo y su portátil del trabajo para conectarse a sitios de apuestas ilegales. Cómo realizaba transferencias a billeteras virtuales durante su jornada laboral, cómo había instalado extensiones que evitaban el bloqueo de ciertos dominios en la red interna de la compañía. Toda esa información fue enviada de forma anónima al área de recursos humanos y al equipo legal de su empresa, acompañado de las pruebas necesarias para abrir una investigación interna. No pasó mucho tiempo para que le llegara una citación formal. Le exigieron entregar su equipo, acceder a una auditoría interna y suspender sus funciones durante el proceso. El orgullo con el que siempre hablaba de su estabilidad laboral, de su salario competitivo, de su posición privilegiada dentro de la compañía, se desplomó en menos de una semana. Yo no estuve allí para ver su reacción, pero me lo imaginé con claridad, el rostro pálido, las manos temblorosas, la desesperación creciente al darse cuenta de que no tenía control sobre nada. Que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado, que ya no podía borrar el rastro de lo que había hecho. Y eso era apenas el comienzo. A través de una fuente confiable supe que sus compañeros comenzaron a murmurar. Lo habían visto ser llamado varias veces a reuniones extraordinarias, lo habían visto salir con el rostro contraído, evitar las miradas, encerrarse en su oficina más tiempo de lo habitual. Algunos empezaron a especular. Otros, que lo conocían mejor, sabían que su ego jamás permitiría que alguien lo viera caer, así que sus esfuerzos por fingir normalidad solo alimentaban las sospechas. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Él aún no había respondido a la demanda formal, tal vez porque no sabía cómo, tal vez porque no contaba con asesoría legal, o tal vez, y esto era lo que más me complacía imaginar, porque aún no entendía del todo cómo yo había logrado armar semejante ofensiva en su contra. Lo cierto es que su vida comenzó a desmoronarse desde varios frentes al mismo tiempo. Las llamadas de los prestamistas, que antes eran amenazas privadas, comenzaron a llegarle al teléfono de su trabajo. Uno de ellos, según supe luego a través de una conocida que trabajaba en el mismo edificio, incluso se presentó en la recepción exigiendo hablar con él, con tono hostil, diciendo que le debía más de $6,000. La empresa no toleró semejante escándalo. En cuestión de días, la suspensión se convirtió en despido. No hubo indemnización. No hubo carta de recomendación. Solo una salida silenciosa, degradante, donde tuvo que entregar su placa y firmar un acta de desvinculación con los ojos bajos y los nudillos blancos de la tensión. Yo no lo llamé. No lo busqué. No me regocijé públicamente. Porque mi objetivo no era que él me viera celebrar,
sino que sintiera la caída en su carne, que experimentara el vértigo de la impotencia, que entendiera que había apostado más de lo que podía pagar, y había perdido. Cada paso que di fue medido, cada documento que presenté tuvo un propósito. No actué por impulso. Actué con método. Con paciencia. Con esa precisión quirúrgica que solo puede tener alguien que ya no siente miedo, ni lástima, ni amor. Y mientras él se hundía en sus propios errores, yo observaba desde la distancia como el castillo de arena que había construido se disolvía con la primera ola de realidad. No le lancé una bomba. Le abrí la puerta al mar. Y ahora, sin trabajo, sin dinero, sin acceso a sus cuentas, y con una demanda que apenas estaba comenzando a desplegarse, él finalmente comenzaba a comprender lo que yo supe desde el principio. Que su traición tenía un precio, y que ese precio lo iba a pagar hasta el último centavo. Actualización final. A estas alturas, toda emoción se había disipado. No quedaba rencor, ni ansiedad, ni siquiera satisfacción efusiva. Lo que había en mí era algo más profundo, más sereno, una certeza irreductible de que lo que hice fue justo, que cada paso dado fue necesario, y que el silencio con el que ejecuté mi venganza fue, de hecho, el mayor castigo que pude haberle impuesto. Había aprendido algo valioso. Cuando alguien te arrebata lo que te pertenece, ya sea un objeto, una confianza o una vida, no se le responde con gritos ni con súplicas, se le responde con distancia. Con estrategia y con una memoria implacable. Mi vida ahora transcurría en otro lugar. No diré exactamente dónde porque, aunque él ya no representaba una amenaza tangible, no dejaba de ser alguien capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralado. Me había instalado en un apartamento pequeño, decorado con los objetos que logré recuperar, rodeado de libros que ya no estaban manchados por la presencia de alguien que nunca los habría leído. Con mis fragancias alineadas sobre una cómoda nueva, con mis fotografías familiares enmarcadas en estantes seguros. Por primera vez en años, sentía que el espacio que habitaba me pertenecía por completo, sin sombra ajena que lo profanara. Y esa sensación era impagable. En cuanto al proceso judicial, lo había ganado en cada instancia. Su defensa fue un desastre, intentó presentar excusas inconsistentes, culpándome de haberlo abandonado y de no haber entendido su situación emocional. Incluso trató de decir que muchas de las pertenencias que había vendido eran cosas compartidas o regalos que ya no usábamos, pero no pudo explicar por qué había transferido los pagos a cuentas ocultas. Ni por qué contactaba a prestamistas ilegales desde su celular personal, ni por qué había dejado constancia escrita de amenazas de pago. Mi abogado desmontó cada una de sus afirmaciones con la frialdad de quien ya tiene el partido ganado antes del primer silbato. La jueza no tardó en inclinarse a nuestro favor. El fallo final estableció no solo la nulidad del régimen económico compartido, sino que ordenó la compensación por daños patrimoniales y emocionales, lo cual incluía el reintegro, aunque parcial, del valor estimado de los objetos vendidos, el pago de costas judiciales y una indemnización simbólica que, si bien no me hacía millonaria, tenía un peso moral demoledor. Acepté la cifra no por necesidad económica, sino porque era la manifestación legal de que él había perdido. No solo ante mí, sino ante el Estado, ante la ley, ante el sistema que él siempre creyó poder manipular con su encanto de vendedor de humo. Por otra parte, la denuncia anónima que yo había impulsado en paralelo, una investigación por evasión fiscal y manejo de dinero no declarado a través de plataformas ilegales, seguía su curso. Según supe por una fuente indirecta, había sido citado en varias ocasiones por entidades tributarias y su situación financiera estaba ahora bajo revisión. Había perdido el acceso a créditos, su historial bancario estaba manchado, y las puertas que alguna vez se le habían abierto con facilidad comenzaban a cerrarse una a una, como si el mundo, lentamente, empezara a devolverle la indiferencia que él siempre mostró por los demás. Un día cualquiera, recibí un mensaje de su madre. Una mujer que nunca me apreció del todo, aunque solía disimularlo bajo una cortesía forzada. El texto decía algo como no sé qué le hiciste, pero está destruido. Ten piedad, por favor, él está en un momento muy difícil. Lo leí sin alterarme. No respondí. No porque me sintiera cruel, sino porque ya no tenía sentido abrir diálogos con personas que nunca me defendieron cuando debieron hacerlo, que ignoraron lo evidente mientras yo me deshacía por dentro. No tenía por qué explicar nada. Él había escrito su destino con cada apuesta, con cada objeto robado,
con cada mentira escupida sin parpadear. Según supe, había regresado a vivir con su madre. Había vendido su carro, estaba sin empleo estable y debía el arriendo de una oficina que nunca llegó a usar porque el supuesto emprendimiento que iba a lanzar jamás existió fuera de su fantasía. Se le veía con aspecto deteriorado, más delgado, con el rostro endurecido por la ansiedad crónica y el insomnio. Algunos conocidos dijeron que intentaba reconstruir su vida, que hablaba de proyectos, de nuevos comienzos. Pero otros, más honestos, admitieron que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado, sin rumbo, sin más compañía que sus frustraciones. Un hombre que lo apostó todo creyéndose invencible, y que ahora no tenía ni una ficha con la cual comenzar de nuevo. Yo, por mi parte, había dejado de mirar atrás. No porque olvidara, sino porque ya no era necesario mantener los ojos en las ruinas. Conservaba todo el archivo del caso como una reliquia, no por venganza, sino como recordatorio. Nunca más iba a permitir que alguien se instalara en mi vida con manos sucias, con palabras huecas. Con la arrogancia de quien cree que puede apropiarse de lo ajeno sin consecuencias. Aprendí a reconocer las señales, a no callarme ante la intuición, a no justificar lo injustificable. Me fui con mis cosas, sí. Pero también me fui con mi dignidad intacta, con mi inteligencia como aliada, con la tranquilidad de haber hecho justicia sin caer en la destrucción emocional que él esperaba. Él, en cambio, se quedó con sus deudas. No solo las económicas. También las morales, las emocionales, las de aquellos años en que creyó que podía jugar con mi amor como si fuera una apuesta más. Y como todo jugador compulsivo que pierde hasta el alma, ahora le tocaba enfrentarse al espejo y entender, al fin, que cuando todo lo conviertes en moneda, te conviertes tú mismo en el precio.